Muy buenas tardes. Hoy estamos en lo que es la jefatura, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en Casablanca, en la capital cubana, donde está como jefe de esta estructura el general de división Ramón Pardo Guerra, héroe de la República de Cuba, que en persona va a contarnos parte de su historia, porque toda su historia no cabe nunca en un programa. Y ya estamos en una salita en la dirección de la Defensa Civil, de la Jefatura Nacional de la Defensa Civil, con su jefe, el general de división Ramón Pardo Guerra, héroe de la República de Cuba. Gracias por recibirnos. No es difícil hacer la historia de este hombre porque tiene la suerte de que se haya escrito un interesantísimo testimonio sobre su familia, estirpe de Leones, que lo hizo Maurice Rodríguez Matos, y él mismo escribió un libro, Guile, combatiente del ejército rebelde. Pero vamos a tratar de acercarnos a la historia contada por él, aquí en nuestra mesa en persona, el general de división Ramón Pardo Guerra. Aserradero, El Papayo, El Peladero, son nombres que aparecen a lo largo de estos libros, de estos testimonios, como los lugares donde ustedes vivieron en la Sierra Maestra. ¿Existen esos lugares todavía? ¿Existen pardoguerras en esas zonas de la Sierra, general? Bueno, bienvenido al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. ¿Cómo no? Los lugares existen. Yo nací en Aserradero, el 31 de agosto de 1939. Prácticamente en esa zona nacimos todos nosotros, ¿no? Y actualmente es el municipio de Guamá, es el municipio de Guamá. Aserradero es un poblado, no tiene nada que ver con lo que era en aquel tiempo, hablamos del año 49, 50 y antes, cuando yo vivía ahí, ¿no? Que los viejos míos vivían ahí en esa zona. Era un lugar inhóspito, donde en aquel tiempo ellos llegaron ahí a sobrevivir. Y ahí, pues, según cuenta la vieja en su propia historia, nos enfermamos de paludismo. Es así que 3 de sus hijos murieron pequeños, los cuales yo no conocí, ¿no? Ya que yo soy el número 12 de la familia. El número 12 de 18. Ahí estamos viendo a Eufrosina y a Manuel. Él gallego, ella una cubana de origen indígena. No, usted decía en sus memorias que creía que su madre tenía ese origen. Yo cuento eso porque cuando el viejo mío llega ahí, ellos se conocen ahí. La vieja mía era oriunda de ahí, nativa de ahí, ¿no? Y aunque yo pude, por X razones, nunca profundicé mucho en su vida. Y ella tampoco era de contar mucho. Pero bueno, sí, por lo que pudimos saber y por su propia fisionomía y demás, y en el lugar donde ella vivió, por eso decía que era indiada, pues era muy achinada, ¿sí, no? Muchos dicen que me parecía mucho a ella. La vieja mía era la partera. Era ella la partera de toda esa zona. Y yo recuerdo que muchas veces, o chiquito, amanecíamos y la vieja no estaba en la casa. Y era que había ido a partear una historia hermosísima, pues dice que ella misma llegó a hacerse sus partos. Ella misma cuenta que se hacía sus partos, a veces asistida por el viejo o por las hijas. Las hermanas mayores. Cuando las hermanas que mayorcitas. Tú llegas a Guamá, actualmente municipio cabecera, baja y la primera loma que tú bajas ahí que está el Papayo, cerca del mar, hay un letrero que dice el Papayo. Ahí arriba, más arriba, unos 7, 8 kilómetros, estaban la casa de los viejos míos. Ahí, en ese lugar, ya en el año 49, a través de la iglesia bautista, que el viejo mío pertenecía a la iglesia bautista de Santiago de Cuba, y la vieja, va un pastor evangélico que lo manda precisamente la iglesia a alfabetizar y a hacer su culto, que se yo por allá.
Entonces va a residir a casa de los viejos míos. Allí construyen una escuelita entre los vecinos. Este pastor Iván Thompson, que era descendiente jamaicano, su familia toda jamaicana, vivía en Bania. Iván va a hacer su trabajo de predicador y de maestro. No compenetramos mucho con él, como yo cuento que hasta hoy día todo el mundo se lo recuerda al maestro Iván. Ya él murió. Entonces, yo era el más pequeño de ese grupo. Siempre andaba con él y él me dedicó mucho tiempo a alfabetizarme, enseñando. ¿Y usted termina en Bane? En ese periodo de tiempo, cuando él va de vacaciones para Bane, le plantea a los viejos de llevarme. Y yo me fui con él para Bane, cuando tenía a la sazón 9 años. Era una familia jamaicana. La vieja de él, el padre de él, todos se hablaba inglés en la casa. Y yo era un blanquito allí de entre todos ellos. Pero fui aprendiendo el inglés. Ellos se esforzaron mucho que yo estudiara. Así aprendí bastante inglés, me pusieron a estudiar mecanografía, hasta piano me pusieron a estudiar. Cuando tengo 15 años, voy y Iván me prepara y me crea condiciones para alojarme en el Ejército de Salvación de Holguín, para que yo fuera a la prueba de oposición al Instituto de Holguín. Y de ahí yo hice mis pruebas, pero la tercera ya no la aprobé, me eliminaron. Todos los días había una lista de eliminados, me eliminaron. Ya regreso a Bane, ya yo tengo 15 años, después 16. Entonces ya le planteo que entonces quiero ya, a esa edad ya tenía que, entonces me voy para Caimanera, para la casa de la familia, de esta misma familia Thompson, que trabajaban en la base naval. A buscar trabajo. En Caimanera, a buscar trabajo. Y así como voy a dar a Caimanera. Allí llego y empiezo a trabajar en una tienda, se llamaba la tienda SAP de un moro, de un libanés. Y ahí empecé a barrer piso y a limpiar cristales. Hasta que un buen día, él lo primero que me dio fue un fin de semana, 3 pesos. Para mí era algo, no tenía nada. A la próxima semana, 5. Y después él me dijo, quédate trabajando aquí en la tienda. Uno no preguntaba ni cuánto te iban a pagar, ¿no? Pero bueno, ya estaba ahí, vivía a casa de... Ya tener trabajo era una suerte. Ya tenía trabajo, ya después me pagó 15 pesos. Ya después que llevaba como 6 meses, 30 pesos. Aquel día después el sueldo histórico debían pagar a 60. Pero bueno, yo ni protestaba, no tenía nada. Ahí trabajé ahí aprendí. Lo mismo aprendí en Bane, aprendí ahí en el comercio. ¿Y por qué regresa a la casa? Porque entonces yo tengo una tía que me asistía cuando estaba en Bane, la tía Altagracia, hermana de la vieja mía, que ella, Bane, me ayudaba, me mandaba todos los meses, como podía, 5 pesos. Con esos pesos. Ahorrado. Pagaban la mecanografía, no, era para pagar la mecanografía y otras cosas así. Y entonces ella me escribía y me decía que fuera para allá. Cuando uno conoce el pueblo y ya te ha creado en ese ambiente, ¿qué yo iba a hacer al papayo en aquel tiempo? Yo iba a ver los viejos y venía. Mi mayor orgullo fue cuando yo lo pudiera ver ya trabajando en Caimanera, que ya yo tenía dinero, pues había reunido unos pesos y llego a Santiago, vi a mi hermana, cojo la lancha que iba para allá, pero primero paso por la panadería Cristina, de ahí bajando Cristina, famosa en Santiago, y compré el pan gallego que le gustaba al viejo mío y la galleta de jonjolí para la vieja y una caja de dulce y fui para la sierra, pero me sentí orgulloso porque era... Que le llevaba lo que le gustaba a sus padres. Claro, con mi sueldo. Y ya estando ahí, con Israel vivía allá, Samuel, los otros hermanos míos, y yo estoy en ese momento, el viejo se había mudado, había adquirido una pequeña finca de café allá arriba, y me dice, vamos a esperar a recoger la cosecha de café, vamos a Santiago y recogemos tu pedazo. Viene el desembarco, nos enteramos del desembarco. Después viene el ataque a La Plata. A La Plata. Ya nos enteramos un poquito más. Y después viene el combate Lubero, que ahí Israel está allá en su casa. Yo estoy ahí porque el viejo mío estaba en el tránsito de la muda, que inclusive esa lancha cuando llega Lubero la debían
tiene que regresar a Santiago. Y ya ahí, a los 6 días después del ataque Rubero, se hace contacto con Israel. Se estaba buscando una familia de confianza. Y un compañero que había trabajado con él le dice a Fidel que él conocía a Israel Pardo, que era una gente de confianza. Y así contactan con Israel. Y ese mismo día Israel me cuenta y vamos a socorrer los heridos. Y van para el bohío de Israel. Que ahí es donde en la campana. Ahí es donde está herido Almeida. Y ahí es donde veníamos. Sí, donde usted conoce a Almeida. Almeida herido, el Che al frente de los heridos, el grupo ese de heridos que están ahí en la casera y yo conozco a Almeida. Vamos a buscarlo, Israel y yo. Y entonces ahí nos conocemos. Y llega un momento donde ya llegando a la casa de Israel empieza a llover mucho. Y ahí nos quedamos, yo me quedo con Almeida ahí, como cuidándolo, el Che se adelanta con Israel a llegar a la casa. Y ahí empezamos a conversar. Ahí Almeida me cuenta lo de la lucha y empieza a averiguar todo lo de la zona, ¿no? Y por qué estábamos por ahí, cómo era la vida, cómo era la familia. Y yo le cuento que había estado en Banes, que había estado en Caimanera, le cuento cómo era la vida en Caimanera, toda serie de cuestiones. Y él ahí es donde él se da cuenta que yo tenía otro nivel, ¿no? Y es lo que él dice por ahí, con Guile, el hermano Israel, se ve que él usa la palabra despercudido. Yo le entregué la casa mía. Yo dormía con mi familia en la cocina ahí. Hicimos ahí cuando aquello no había nada, era una camita yo tenía aquí una camita de curva, con carona de plátano arriba. Era la casita de guano y yauca, forrada de yauca. La casa mía fue el hospital hasta que salimos hasta que se curaron los heridos. 1 mes, 15 días que tuvimos. Ya cuando Almeida podía caminar, entonces bajamos de aquí, por aquí para abajo, hasta el río. Esta era la posta que teníamos aquí puesta para cuidar los rebeldes que estaban allí, los heridos. Para si venía alguien por aquí, por el camino principal, pues uno le salía y avisaba o contaba aquí, no dejaba entrar. Esta foto tan hermosa, ¿es de esa época? No, esa foto es de Caballete Casa. Sí, ya están después de la invasión. Ya fue cuando llegamos a la villa, que se está fundando Caballete Casa, que el Che me manda un tiempo a proteger y esa foto la tiró Tirso Peña. De todas maneras, es más o menos así, tiene esa figura el muchacho que con 18 años se incorpora a la columna del Che. Sí, bueno, ya en esos momentos yo tengo 17 años. Realmente, primero está en una etapa de recuperación de los heridos de 30 días ahí. Y después el Che se va con la columna y nos deja a Samuel, Manolito Rodrigo, otro, porque se había creado como una base de abastecimiento. Y la familia, los viejos que vivían ahí. En ese tiempo, ellos se van y se incorporan a la columna. ¿Qué sucede? Que viene una delación de que los rebeldes habían estado hoy en la zona. Y viene el Mero Sosa, comandante Mero Sosa. Asesino. Asesino, en Ubero, en Peladero. Él acampa y manda a recoger a todos los campesinos. Y llegan a la casa del viejo mío. El viejo mío, nosotros, Samuel y yo, que estábamos en la casa, éramos muchachos, pero nos iban a llevar. Entonces el viejo le dice que no era necesario, que él iba. Y un cabo que venía, un cabo que recuerdo que se llamaba Cala, me parece, conocía al viejo y le dice, no, yo conozco a Manolo, y nos dejan. Y llevan a todo esto. Entonces ellos empiezan a golpear a los campesinos, 18 campesinos matan. Dice, su padre cuenta que fue muy torturado. No, al viejo lo golpearon porque el viejo, como gallego, cuando él le dice que Israel se había alzado, le dice, si usted sabe que está con Fidel, vaya a buscarlo, ¿no? Israel es mayor de edad y cuando son mayores de edad uno no lo manda. Los chiquitos están en la casa. Se refería a mí, a Samuel, ¿no? Los que habían dejado allí. Pero, a todo esto eran golpes, le partieron costillas, todo eso. En un momento que pasa una señora, una compañera por ahí, él le dice, dile a la vieja que baje y los muchachos que no se queden en la casa. Fue lo único. Y esa señora fue allá arriba, recogimos todo, montamos a la vieja con los muchachos más chiquitos y los mandamos. La vieja llega y le mete una bronca a Mero Sosa para que le soltara al viejo. Al fin sueltan al viejo. Salen a Santiago, cogen una lancha y lo protege el movimiento en Santiago. Y la hermana mía que vivía en Santiago, María Esther, que era del movimiento. Y nosotros ya
definitivamente no fuimos. Cuando dice nosotros son 7 hermanos. Yo no. Todavía. Ahí estamos Todavía. Samuel y yo. Está Israel ya incorporado. Y nos vamos Samuel y yo, que habíamos quedado ahí. Los 3 primeros. Los 3 primeros. Después llega Joel. Después llega Manuel. Bueno, Mingolo llega, el cuarto que llega es Mingolo. Benjamín. Que pasa por ahí y ve la casa quemada. Porque ellos suben y queman toda la casa. Y asesinan o matan a los 2 campesinos allá de práctica que eran de la zona. Incluso Mero Sosa dice, los hubiera quemado a todos dentro. A todos. Y queman la casa o queman todo. Yo después, y Mingolo vio quemando la casa. Él fue el que cuando llega dice, no, la casa la quemaron. Y le informó al Che por donde la tropa había salido. No había conocido familia ninguna. Ni madre, ni padre, ni familia ninguna. Pero allá salimos como 5 compañeros. Vecinos de allá de la misma parroquia. Pero a Tres Cornias nada más fuimos 2. Entonces cuando yo llegué a Santiago, en ese momento llega un matrimonio de allá donde vivían mis padres también. Entonces le pregunté, óyeme, ¿tú vas a salir hoy para el Francés? El Francés era la playa donde yo tenía que desembarcar. Y digo, sí. Entonces le pregunté, ¿por qué? Ah, porque aquí está el hijo de Generoso Pardo. Entonces le dice, ¿el hijo de Generoso Pardo? Digo, sí. Entonces le dice, bueno, se sale al padre, será una grande persona. Eso la tengo grabada en mi corazón, mi pensamiento. Yo paraba acá en la casa de ellos, entonces ellos me lavaban la ropa. Sí. ¿Quiénes le lavaban la ropa a usted? Bueno, la mamá de ella y ella también, porque bebían de eso, lavando ropa, ¿no? Y luego haciendo carbón también. Porque usted era carbonero. Seguro. Y muchos años. Y entonces me enamoré de esta, me quiso y nos juntamos. Todos han sido de la revolución, todito. Todito, los 18. Los 10 varones eran 10 con el que me mataron. Entonces los que quedaron y han seguido la revolución. Con 17 años, todavía no ha cumplido los 18, se incorpora al ejército rebelde y ya entra en la tropa del Che. Sí. ¿Cómo era el Che? Se han dicho tantas veces que era muy duro, que a usted lo castigó alguna vez. Desde ese día, ya el 6 de junio del año 57, que ya llegamos a la Casa Israel, ya siempre yo me movía con el Che. Ya después cuando ya me incorporo el 6 de agosto definitivamente a su columna 4, que ya cuando él llega con los heridos, acuérdate que él lo asciende a comandante y se forma la columna 4 y viene para acá, para el oeste del Turquino Operar. Ya ahí el día 6 de agosto nos incorporamos definitivamente. Cuando yo llego a la tropa, al Umbrito, el 6 de agosto, ya el Che cuando nos ve llegar a Samuel y a mí, nos quedamos con él en la escuadra de la comandante. Ya no nos separamos más. Yo ahí seguí siendo su asistente, pasó el tiempo, tuvimos toda la campaña de la sierra, todos los combates que fuimos, Pinalago 1, 2, el Alto de Conrado, de Escudero, todo. Después viene la ofensiva, tuvimos todo ese tránsito, la ofensiva de verano, bajo el mando de él, ahí se crea a la columna 8, Ciro Redondo, y ya se crea el pelotón 2 al mando de Joel Iglesias, y yo su segundo al mando, como teniente, ya yo mando una tropa, porque yo estoy combatiendo en Mina del Frío con Ciro del Río, lo hieren y yo me hago cargo de la escuadra de ese Ciro. Y ya se forma la columna 4, se forman los pelotones, y el pelotón 2, que era el que mandaba Joel Iglesias, acuérdate que Joel estuvo con él en el Ubero, Sí. venía allá, ya fue herido varias veces, pero Joel era muy valiente, y ahí se forma la columna. Terminamos la campaña de la sierra, se derrota la ofensiva y se organiza la columna invasora. Ya nosotros estamos, ya al final, en mayo, fue el final de mayo, todo el principio de agosto, estamos preparándonos en la región de la Merced, en el Jíbaro, para salir en la invasión. El Che selecciona a las tropas que iban a venir con los pelotones, se conforman las armas, está la orden de Fidel que lo nombra, a él, a Camilo, y la salida. Y el 31 de agosto
de 1958, en Cayo Espino, 6 de la tarde. Estaba la columna formada. El día de su cumpleaños. El día de mi cumpleaños. ¿Cumplía usted 19? Ese día cumplía yo 19 años. Pues los 20 los vine a cumplir a La Habana. Sí. Yo cuento en el libro que los compañeros fogosamente dicen, vamos a brindar con canuto de caña. Y es verdad, estamos allí, estábamos en una guardarraya de caña. Y yo le digo, y el próximo será en La Habana. Tuve suerte. Y así mismo fue. Para la invasión como tal. 31 de agosto iniciamos la marcha. Según la organización que tenía el Che era un poco avanzar en camiones. No pudo ser así por inconvenientes que se presentaron. Y arrancamos decisivamente. Los camiones llamaban mucho la atención. Sí, él escribe, a Fidel le dice, decisivamente salgo ya, a pie. Ya. Coincide que entra un temporal, un ciclón Elga, que nos coge en el llano del Cauto. Los carros que cogíamos teníamos que abandonarlos. Los ríos crecidos. Nosotros pasamos el Cauto en un bote de las 5 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Aquello era una odisea. Te montaba en el bote, tú sabes cómo son el río, el botero salía aquí, tú ibas a dar 300 metros, 200 abajo. Y así pasó. Eso, y así fuimos salvando todos los tacos. La columna era una columna de 140 hombres. Veníamos un poco más pesados por el armamento y los medios de transporte que la de Camilo, que eran 82 hombres, experimentados, más ligeros, porque su misión era tapinar de río, ¿no? Y nosotros pues veníamos bajo el mando del Che y de Ramiro, y los jefes pelotones, que éramos los más experimentados de la sierra, porque mayormente los combatientes eran de reclutas de Mina del Frío y habían tenido acciones combativas algunas en la ofensiva. Entonces, así. Y así veníamos venciéndolo todo. El adverso por el tiempo, después llegamos ya avanzando, llegamos a la Federal, ahí tuvimos un combate, un encuentro. Sí, porque ustedes no buscaban combate. No. El objetivo era llegar al Escambray. Había que evitar los combates, pero bueno, una forma de defendernos era el combate también. Sí. Nos atacábamos, teníamos que defendernos. Bueno, ahí se cogieron unos guardias, hirieron a Enriquito Acevedo, Angelito Frías, nos mataron a un compañero, a dos, pero al final se reorganizó la columna y siguió. Ya próximo al Escambray, tengo los lugares por ahí, no voy a abusar para no confundirnos. En el libro sí está. Llega Víctor Bordón, que estaba en el Escambray, manda 4 compañeros a encontrarse. Después el directorio, ya llegando a Guasimar, dice que también había mandado. Pero bueno, esos 4 compañeros de Víctor hacen contacto con el Che, no con la columna. Y bueno, ya se identifica que viene. Ya un poco nos facilita, porque ellos venían como vaqueros, como yo, y avanzaban y nos iban franqueando el camino. Durante los 46 días, que más o menos que duró la invasión, nosotros, que se pudiera decir comida caliente, serían la mitad. Y eso era lo que podíamos coger. Como se mataba un arreo, encontrábamos queso, qué sé yo. Era muy adverso porque pues, el sur de Camagüey era poco poblado. Eran zonas ganaderas. Los mayorales, se sabe cómo era, algunos eran más cooperativos, otros que no. Si cogíamos un caballo haitiano que vivían por otro, el Che le decía, no vayan a denunciarnos hasta pasados 2 o 3 días, para nosotros adelantar. ¿Por qué yo digo que era muy amplio? Porque veníamos pegados al sur, pegados a la costa. Por el mar teníamos la fragata. Por arriba la aviación, que teníamos que esperar caminar de noche, porque por el día muy poco tramo en el Marabuzal sur de Camagüey, algunos avanzábamos a partir de las 4 de la tarde. Y por la derecha teníamos los guardias que venían siguiéndonos. Hay un lugar ahí donde la avioneta nos seguía hasta el rastro, porque un pojado en el sur, por los potreros de 140 hombres, y a veces que traíamos caballos, deja una trocha. Y llegamos a un momento que el Che nos metimos todos en unas vaquerías y mandó los caballos a un monte. Fueron, bombardearon donde estaban los caballos y nosotros currucaditos ahí, esperando, todo tranquilito ahí. Ese día, cuando vamos a salir, los guardias sabían que estábamos ahí y la vanguardia coge por los teléfonos, la línea de Cañera, ¿sabes? Cogen, ellos lo interceptaban, una llamada, los guardias decían que sabían dónde estaban.
y que no podíamos pasar el río, que yo tenía el puente tomado. Bueno, con esa información nos desviamos un poco más al sur y pasamos ese río ahí. El paso de los ríos había que tender una soga, entonces pasar hombre por hombre, dos hombres. Yo digo que fue duro y a veces me han preguntado, ¿usted se considera en algún momento derrotado? Pero yo no, nunca. En primer lugar, traíamos una misión que cumplir. Como el Che nos planteó una vez, al Escambray hay que llegar uno, aunque sea a rastro, con la bandera el 26 de julio, que es la orden de Fidel. Y el Che, como tú me preguntaste cómo era el Che era un hombre normal, lo que era un hombre con su característica y su carácter de argentino, porque mucha gente quiere compararlo él con el cubano y con Camilo. Camilo era Camilo, como bien se definió, el Che era el Che, pero el Che jaraneaba, el Che también tenía su momento, y sí, era muy disciplinado, él, con él, muy exigente con él y muy exigente con nosotros. Y eso nos educó mucho, porque cada vez que hacíamos una acción incorrecta, él nos reunía y nos daba una lección. Y te voy a hacer una anécdota. Una vez salimos del Hombrito, él y yo solos, nos pasamos, llegamos por la madrugada, y lloviendo, él con asma, y me dice que nos despierten a las 6. Rodolfo Vázquez, que ya murió, era el jefe de la escuadra de comando en ese momento. Yo que venía igual que él, cansado, vamos a su hamaca, vamos a la mía, y nos acostábamos, estaba lloviendo el amanecer. Rodolfo, que debía llamarnos a las 6, no nos llama porque él consideró que habíamos llegado estropeados, pero cuando yo despierto, como a las 7 y pico sería, ya con la claridad, me doy cuenta y voy y en eso el Che se despierta. Y como mira su reloj, se da cuenta. Ahí mismo vino la descarga. Rodolfo, muy valiente, como era, yo me quedé callado, ¿no? Porque el responsable suponía que era yo. Rodolfo dijo, no es Giles, soy yo. Él me lo dijo. Yo lo vi usted llegar tan cansado y con asma y así, que pensé que era mejor dejarlo dormir. Y el Che le dijo, nada más haga eso. Ustedes no saben qué yo iba a hacer y qué había que hacer. Y de ahí podía depender la vida de nosotros. Usted es el hombre que dirige el pelotón que descarrila el tren blindado. Y por ahí se dice que es la acción más importante de la batalla de Santa Clara. No sé cómo la ve Pardo Guerra y cuánto tuvo que ver, de quién fue la idea de levantar con un Caterpillar la línea, qué importancia usted le ve dentro de la batalla de Santa Clara, que es prácticamente una de las decisivas o la más decisiva. La batalla de Santa Clara estaba bien contada. Y la batalla de Santa Clara está enmarcada entre la estrategia del comandante en jefe, de mandar las columnas para acá y todo eso. Y el Che cumplir lo que le correspondía en las villas. Esta imagen que tenemos aquí en su oficina es de ese momento. Que después que se toman el combate de Placeta, Caibarien, Remedio, él nos convoca para otra vez para Placeta, para su estado mayor, ahí en el Hotel La Tuya, y nos plantea las misiones de salir hacia Santa Clara. Por supuesto, yo era un jefe de pelotón. La misión que él me da es salir hasta la universidad y encontrarme con Rogelio Acevedo, que había avanzado hacia ahí. Me trae de guía, me da de guía al doctor Núñez Jiménez, que yo no lo conocía, y nos entra por un camino vecinal de Placeta a la universidad, el cual llegamos como a las 5 de la mañana. Detrás venía el Che, que llegó al poco rato.
Ahí contactamos con Rogelio, ahí él le explica a Che, había tenido un encuentro. Eso estamos hablando el 27 por la noche, ¿verdad? Y al amanecer 28, él da la orden a cada uno de ir a su misión. A mí me da ir por la carretera de Camajonía se sale al tren, tomar la línea del tren y crear las condiciones para descarrilar el tren. El 28 somos sorprendidos ahí con una tanqueta y se produce lo que podemos llamar hoy un combate encuentro. Nos hieren nomás. Viene la aviación. ¿Usted también lo hieren? No. Viene la aviación y ahí él manda que nos detengamos. Mantenemos esa posición defensiva, ¿no? Pasamos ahí una emboscada. Se está combatiendo con la loma del Capiro que estaba tomada por los tres, por la fuerza del tren. Ya el 28 por la noche él vuelve a replantear las misiones, vuelve a darnos las misiones. Me ratifica que mi misión es seguir por la carretera, un poco apartarme de la carretera por si había alguna emboscada. Yo entré, llegué a la línea del tren, primero tomamos el edificio que era de obra pública del partido y llego a la línea del tren. Tomamos la línea y detrás viene él y ya trae el bulldog. Con Roberto Río, un capitán del ejército rebelde, bulldocero de la compañía maderera allá en la sierra, que había combatido en Pino del Agua, invasor, experimentado en el bulldog con otros ayudantes y se levantó la línea. Ahí obstaculizamos la línea, pero veíamos el cabú del tren en la línea que va hacia la loma del Capiro. Ahí estuvimos todo el día. Ese día, 29 ya por la mañana, a la 1 de la tarde, que esa foto, el Che pasa por ahí y me dice, le vamos a recorrer las posiciones. Ahí está Villegas, está el Budín y está Leida. Y está el Che con su brazo. Ya, que se había fracturado la muñeca. Esa es la calle Independencia. Ahí nos sorprende. Y el que está en primer plano es usted. Ahí nos sorprende, no. Viene una tanqueta y establamos combate con ella. Ahí estuvimos combatiendo. Estábamos en eso. Nos llega la información del retroceso del tren y sentimos el estruendo del descarrilaje y el combate. Que la parte del pelotón mío que contábamos con Roberto Espinosa, mi segundo, al mando, teníamos 18 hombres allí armados. Bueno, estaban los que tiraban cócteles molotov, muchachos teníamos por ahí. Y se entabla el combate del tren. El Che, venimos. El Che se sube al vagón donde está el cañón 20 milímetros, él sube ahí arriba. Y yo paso entre las muelas del tren para el lado allá, que es donde está el personal mío combatiendo. Ahí estuvimos combatiendo. Ya el Che me dice, voy a ver si te puedo mandar refuerzo. Pues llegó también una noticia y se vendían, si se acercaban tropas. Y él sale hacia allá su puesto de mando. Ya como a las 4, a las 5, a las 4 y pico, a las 5 de la tarde, yo le anuncio, le pido tregua, que le íbamos a dar una tregua, Hasta que yo veo que se calma el combate y sale de allá de lo que era el vagón del tren. La bandera blanca. Un oficial no salió con bandera. Salió un oficial que resultó ser el médico, el comandante médico. Y el jefe del tren, el comandante, se queda en su vagón. Él viene y yo avanzo para allá. Cuando nos encontramos le planteo la situación, ¿no?, de la rendición, qué sé yo, qué sé cuándo. Y él dice que no puede, que no es el comandante. Y bueno, vamos a hablar con el comandante. Yo voy hasta el vagón del comandante. Creo que era el vagón 18, no sé exactamente, no puedo identificarme, pero por ahí andaba. Y llego, hablo con él me dice que no se podía rendir, que se iba a empezar a hablar. Él me pregunta que quién era el que estaba mandando. Yo le digo, que no está escrito, si está aquí el capitán Giles, que soy yo. Pero el jefe, el Che, cuando yo le digo el jefe Che, yo veo su reacción. Pero al mismo tiempo veo que el Che viene ya por la parte donde estábamos nosotros, porque yo le había mandado avisar con un compañero, Rubén Hernández, que siempre era como mi enlace. Ve y avísale al Che que estamos. Y él va, yo veo que viene el Che y le digo, mire, yo sé que usted no puede abandonar el tren, pero vamos hasta la mitad del tren que yo voy a mandar a buscar el Che. Y entonces salimos caminando los dos. Y el otro que venía con él. Cuando estamos frente a frente, yo le digo, mire, este es el Che, este es el comandante del tren. Bueno, ahí empezó la conversación entre ellos, ¿no? Entonces el Che le planteó el problema de que no era
que era inútil seguir combatiendo, teníamos la ciudad copada, teníamos fuerza suficiente para derrotarlo, que él de allí no tenía escapatorio. Y el pueblo de Santa Clara se convirtió en... Vamos para el pueblo ahora. Y en esos momentos el Che le dice, bueno, él dice que no se podía rendir. El Che dice, bueno, si usted no se rinde, combata, porque a partir de ahora, si hay herido o muerto por ambas partes, usted es responsable. Pero además, usted sabe que se está fraguando una intervención extranjera y será acusado por alta traición a la patria. Dicho eso, se vira para mí y dice, dale 15 minutos y rompe el combate. Y el Che se retiró. Para mí que el comandante del tren fue muy juicioso al ser receptivo a lo que le planteó el Che, porque realmente era así. Nosotros teníamos todo para quemar el tren. Yo me voy a ocupar mis posiciones, doy orden de ocupar la posición. Y al poco rato, yo mirando el reloj, para romper el fuego, veo que se va. Entonces, voy para allá y ya se produce la tregua, ya se lo mando para allá al Che y se sacaron, ya él se encarga de eso y nosotros de evacuar todo ese armamento durante toda la noche para ir por estar partido. La población de Santa Clara ayudó en todo momento, igual que todas las poblaciones por ahí. Pero en Santa Clara, cuando estábamos combatiendo, nos ayudaba a atravesar carros, salir a darnos, a permitir abrir boquetes de una pared a otra para salir, como cuentan muchos compañeros por ahí. Tuvimos toda la solidaridad completa. La población nos ayudaba a alimentarnos, todo, con un entusiasmo y arriesgando su vida, porque la aviación estaba bombardeando y bombardeó. Y bombardeó. Una de las cosas que nosotros le decíamos, los guardias, ¿no? Los soldados nuestros, a los del tren, salgan rápido, que la aviación va a venir a bombardear el tren. Efectivamente, nos apuramos en sacar todo el armamento en la noche. Al otro día vino la aviación a bombardear allí. Fue la famosa bomba de 500 libras en el patio de la farmacia, toda esa serie de cuestiones. Y ahí, la batalla de Santa Clara fue una más dentro de esta estrategia. Pero es la única de una gran ciudad. Fue una ciudad, como lo describió el propio Fidel cuando habla de lo que la hazaña que hizo el Che con aproximadamente 300 hombres para con más de 10.000 soldados que habían de toda la fuerza, tanque, artillería, medios, aviación, y realmente solamente el tren traía armamento para 500 hombres y 300 hombres. Entonces nosotros le cogimos 10 bazucas nuevecitas. Todo ellos eran del cuerpo ingeniero, porque ellos le habían dicho, y lo que contaban los soldados, que no había problema, que iban hacia Oriente. El puente Falcón estaba tumbado, no podían seguir de Santa Clara. Y ahí ya el 31, el día primero, se rinde el cuartel y todo lo demás que sucedió y se termina la batalla de Santa Clara. Una más entre todas las batallas porque Fidel tenía Copa Oriente. Inclusive después me entero que él ya estaba preparando 2 columnas para mandarla a salir hacia Tibonico. Vamos a acercarnos a lo que dicen quienes conocen de cerca y tienen afectos especiales con nuestro invitado de hoy, un héroe de la República de Cuba. Guile le dicen, pero su nombre es Ramón Pardo Guerra. Pardo es una gente que tiene características peculiares como para uno seguir su ejemplo, que es su modestia, su sencillez, es una persona humilde, pero a la vez una persona preparada, exigente, que critica lo mal hecho, que aconseja, que alerta, y eso hace que uno mantenga con él siempre una relación personal de compañero y de amigo. Es un ser humano, no él, todos nosotros aquí, todo su colectivo. Él lo que hace es eso, ¿no? Desde su ejemplo, por supuesto, eso es lo que se replica hacia el resto del personal que está subordinado a él. Y así ha sido siempre. Es una persona muy exigente, pero todo eso, con su personalidad, él logra también transmitir humano, es muy humano, humaniza mucho el trabajo. Y bueno, para mí, en lo personal, siempre ha sido un honor que poder contribuir con mis modestos conocimientos a que su trabajo y todas sus tareas difíciles sean mejor o puedan resultar más efectivas. Ahora mismo con este tema del tornado, que ha tenido que estar en donde están las poblaciones dañadas, los municipios dañados,
Es totalmente consternante saber que las personas no tienen vivienda, que las personas no tienen... Y de cierta forma los jefes también se desesperan porque quieren ver a esa población con todos sus problemas resueltos, con sus necesidades cubiertas. Y todo eso se vive aquí a diario. De las prioridades para el general, el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, es el trabajo con los jóvenes. Al ingresar al Estado Mayor se le dan las mismas oportunidades a todos los especialistas. Para él, el tema de la preparación, de la capacitación de los jóvenes especialistas es una prioridad. Hay que tener esa sensibilidad para trabajar con el pueblo. Y por supuesto lo que siempre nos ha dicho a nosotros, mucha humildad ante el conocimiento, mucha humildad ante los años, ante la experiencia de los pobladores que se nos acercan, de los especialistas que también que trabajan con nosotros. Eso siempre es un lema que yo lo tengo muy interiorizado y que también se lo transmito también a los compañeros que ingresan nuevo al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Humildad ante el conocimiento y mucho respeto para el pueblo. Pardo siempre es la misma persona, él no ha cambiado. Ha pasado los años, pasó desde aquel joven quien integró el primer comité central del partido, a el Pardo de hoy, que es una persona ya con nietos, y sin embargo sigue siendo el mismo joven, en su actuación, en su conducta, en su temeridad ante el peligro. Habría tanto que contar que no cabe en el tiempo que tenemos para la mesa redonda. Ahí está la muerte de un ser queridísimo que es el Vaquerito. Dejamos por el camino la muerte de su hermano Mingolo, que lo golpeó tanto, en la búsqueda de sus hermanos en medio de la guerra. En fin, testimonios muy largos. Pero hay algo que yo nunca he oído contar y me gustaría que usted lo diga. Las tropas del Che y Camilo entran a La Habana mucho antes, por ejemplo, que Fidel, que entra el día 8. Pero nunca he oído contar cómo fue la receptividad, la llegada de ustedes a La Habana. Es en silencio, es en secreto, tienen que tomar la cabaña, Colombia. Cuénteme cómo fue. Muy breve. Bueno, ya el día primero, ¿sabe que Camilo termina en Yaguajá y pasa por Santa Clara y viene a cumplir su misión? Y el Che recibe la misión de venir a tomar la cabaña. Ya el día 31, el día primero, después de la rendición del cuartel, el Che organiza toda la plaza, digamos así, el gobernador, Ramiro se queda al frente de todas las tropas militares, y él manda a organizar la columna. El día 2 a las 2 de la tarde no organiza y salimos para La Habana. Veníamos en camión, en guagua, en jipe, toda la columna completa, y él al frente. Así llegamos aquí a las 3 de la mañana al polígono de la cabaña. Realmente entramos de noche. Por los lugares que veníamos, el pueblo, la población siempre salía, era la alegría del triunfo, ¿no? Y aquí por La Habana, bueno, ya a las 3 de la mañana era menos, eran los milicianos, y así entramos aquí a la cabaña. Cuando veníamos por allá por Jamaica, por ahí el Che se adelanta y entra por Managua, y entra por Boyero, y nosotros entramos por toda la central, Virgen del Camino, la avenida del Puerto, y el túnel, y llegamos aquí ya el Che estaba ahí, todas las tropas formadas. Ahí él le habla al ejército, al regimiento que estaba ahí. Y a nosotros nos manda a que ocupáramos las barracas, las compañías, las barracas que había. Yo me viro y la primera que vi era la de tanque. Y de ahí inicié como tanquista. Y ahí se determina ya la parte nuestra. Después, bueno, viene la entrada de la columna de Fidel, ya el día 8, toda esa serie de cuestiones. Y ahí se termina la historia nuestra con la toma de la cabaña. Después ya todo lo que viene, aquí enfrente era la casa de regimiento donde él estaba, la comandancia allá adentro, él trabajaba aquí. Y ya usted empieza como tanquista. Yo ahí me sigo en la compañía esa de tanques, empiezo a relacionarme con los tanques, hacíamos maniobras, los guardias viejos nos enseñaban, qué sé yo. Y después viene la operación en la Sierra de lucha contra bandidos, de Viatón, qué sé yo, un periodo de tiempo. Y nos mandan después a estudiar a Checoslovaquia, a un grupo de casi 140. Ahí iba Polo, que es ministro de la Fuerza Armada ahí. Éramos un grupo de tenientes, capitanes y soldados del ejército rebelde. Pero usted va de la sierra a la guerra, a La Habana, aquel muchachito que no tenía 20 años llega a la capital. Y en el 60 ya estoy en Europa. Y ya está en Europa. En Checoslovaquia. ¿Cómo fue para usted? No, muy bien. Para nosotros, imagínate, yo tenía ya 20 años, 21 años, 22. Para nosotros ir a estudiar allá también, ¿no? Pues a prepararnos, que hay muchas especialidades. Yo fui en la especialidad de tanque. ¿Usted eligió esa especialidad
De tanquista, tanque. ¿Usted Mi profesión es de tanquista. ¿Pero la eligió usted o le tocó por...? No, yo pienso que ya, como llegué aquí, me gustó el tanque. Me gustaron, no sé si es porque tuve varios encuentros con los tanques y pasé mucho susto, que al final veía que era un arma potente, y bueno, fuimos a estudiar tanque ya. Después cuando regresamos, ya en el año 61, me nombran jefe de una brigada de tanque, la primera brigada de tanque, la unidad militar 2600 que existe, que era ¿La de Managua? Está en Managua, estaba en Managua. Con esa brigada yo era el jefe cuando la crisis de octubre. Polo, jefe de una brigada de artillería, el gallego Díaz, que estudiaba también, jefe de otra brigada de artillería. Eran las 3 unidades fundamentales que había aquí, más el ejército. Por ahí hay una foto suya con Raúl en un tanque. ¿También fue como tanquista a Angola cuando la misión internacionalista? Bueno, esa foto con él debe haber sido en el polígono de GN, o cuando la maniobra 15 aniversario por Pinar del Río, porque él iba mucho. El ministro Rafael iba mucho a las maniobras en aquel tiempo, a todo, como siempre, y participaba. Y cuando yo voy para Angola ya yo era jefe de la división de tanque. Primero fue el cuerpo blindado, que Lino fue el jefe, después voy para Angola, yo era jefe de la división de tanque, viene Polo, me sustituye. ¿En el sur de Angola? Y yo voy, cuando Polo me sustituye, que él viene a Angola, en la división de tanque yo voy a estudiar a la Borochilo, a Moscú. Pero yo paso a la Borochilo. En ese periodo no voy a Angola. Cuando regreso de allá es que voy para Angola. Entonces estoy 3 años en el sur de Angola. Allá, pero bueno, ya yo iba como jefe de tropa general. ¿Y sus hermanos también estuvieron? Mis hermanos también pasaron sus escuelas aquí y allá en Angola había, cuando yo estuve, estaba Joel Pardito y murió. Ahí está la foto con Raúl. Pero los 7 hermanos también pasaron por Angola. Por Angola, sí, porque uno de los pequeños, Abel, era técnico de estabilizador y fue a Siria, cuando fue el batallón aquí en el 70, cuando la guerra ya, él fue. Que después yo fui, me mandaron con Zenén allá, cuando la tropa ya me lo encontré. ¿Y cómo? Sí, dígame. Que te digo que por lo general siempre, entre hijo y nieto, la vieja tenía alguien afuera. Y los viejos, ¿no? Por supuesto. Ahora que dice entre hijos y nietos, ¿cuántos hijos, cuántos nietos, cuántos bisnietos, cuántos chosnos llegaron a tener Eufrosina y Manuel? Mira, ellos tuvieron 18 hijos. De esos 18 hijos nos quedamos vivos 15. De entonces tuvieron 70, a ver, déjame ver, tanto que te he hablado que creo que se me ha olvidado un poco. Lo anoté por aquí por si me lo preguntaba. ¿Cuántos? A ver, 18 hijos, nietos 78. 78 nietos. 78, bisnietos 124, tataranietos 135. Chorno 18, esto es con cierre del año pasado, el 31 de diciembre. Ya sé, porque una hermana mía, una sobrina que me lleva todos estos datos, que hasta ahí Jimagua ya ha nacido. Bueno, usted tiene esos nietos y maguas que están ahí en su buró, pero quería saber cómo es la vida personal de un hombre que ha tenido tantas tareas, que después va a asumir la jefatura de la Defensa Civil de Cuba y la lleva al plano más alto que ha alcanzado un organismo de defensa en Cuba. Primero, la vida personal es dedicada a la misión que me encomienda. En este momento es la Defensa Civil. ¿Hace cuántos años ya? Ya voy para 17 años en la Defensa Civil. Un buen día, el general de ejército dijo, vas para la Defensa Civil, y vine para acá y te puedo confesar lo siguiente. Yo he transitado de soldado, de jefe de ejército, sustituto de armamento de la técnica, inspector de la FARC, pero la Defensa Civil, de todo lo donde he prestado servicio, que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque aquí se aprende mucho. Todos los días hay que estudiar. Tú ves, aquí nosotros somos 32, 34 compañeros y compañeras, pero aquí hay que estudiar todos los días, porque tanto tú tienes que atender situaciones de desastre, naturales como tecnológicos, como sanitarios, lo que se presente. Y solamente estudiando y preparándolo puede ser. Tienes que ir a los controles, tienes que enfrentar los ciclones. Lo mismo un ciclón que un tornado, que un meteorito. estamos en el tornado. Que un meteorito. Que un meteorito.
En los años que la Defensa Civil alcanzó su clímax como uno de los organismos más prestigiosos y que más enorgullece a Cuba, Fidel estaba muy activo y venía mucho aquí. Bueno, por supuesto que el que creó la Defensa Civil y le dio las instrucciones al general de ejército, el comandante Raúl Castro, ya en el año 62, pues se creó el 31 de julio del 62, y él, ahí están las fotos, la secuencia abajo, de todo cuando él vino a fundar la Defensa Civil y cómo han transitado todos estos años. Y Fidel siempre ha estado en todos los eventos, huracanes, lo que sea, Fidel siempre ha estado en todo. Muy bien lo definió Che, cuando dijo que Fidel había estado en todo y por eso era el mérito que tenía. Y en todo era el primero. Era el primero en todo, por eso tenía todo el mérito de ser el comandante en jefe, el líder nuestro. Y por supuesto que él siempre aquí llamaba, igual que el general de ejército. Cuando hay un fenómeno, ya, mira, el tornado, yo salí de mi casa que estaba para allá, y él aquí a la hora y pico llamó. Y como habló con el oficial de guardia, preguntó por mí, dijo, no, él anda por allá viendo unos accidentes que yo no sabía ni que era el tornado. Nadie sabía. Y él le dijo, déjalo, cuando regrese, que me llame, para que yo se pudiera seguir por allá. Y el otro día tempranito llamó. Y todos los días le mandamos el parte de la situación que estaba pasando, todos los días. Él siempre ha estado al tanto, ambos, antes Fidel y él. Siempre hemos tenido ese apoyo, igual que todos los jefes, ¿no? Y ya te digo, la Defensa Civil tiene su importancia, por supuesto, para el país, porque tiene la misión de la protección de la población, la economía y su desarrollo, su protección. Él es una gente muy buen padre. Yo le digo padrazo porque él se ocupa mucho de sus hijos. Es cariñoso y atento con sus hijos y con todo lo que les rodea. Es una gente sencilla, él no tiene nada de él. Cualquier cosa la regala. Yo le digo a veces que no me regala a mí porque ya estoy vieja. Sí, de verdad, porque él es así, él es desprendido. En aquel momento, nada, me enamoré, me gustaba y nos casamos. Bueno, ya te digo, los años que llevamos juntos. Él es una gente con sus hijos estelar. Eso no cabe la menor duda. Hay dos valores para mí fundamentales de mi padre, que son la humildad como persona y su palabra. O sea, y cuando te hablo de la humildad, no te hablo desde el punto de vista de los orígenes humildes de donde procede, sino de la humildad de él como hombre, como padre, con todas las personas con las que se relaciona. Es muy difícil llegar a ser como mi papá, pero sí te genera un compromiso y sí te genera el sentido de que sabes que tienes que hacer tu mejor esfuerzo para no hacer lo que da el mal. Es un ser humano con muchas responsabilidades, con una carga grande sobre sus hombros, pero es un ser humano que tiene familia, que tiene hijos, que tiene esa otra vida en paralelo y que de alguna manera la ha sabido llevar muy bien. Ahora que soy un poquito más grande, porque antes cuando era niña no me despertaba tanto interés en las cosas que hacía, porque como que decía, ok, sí, mi abuelo fue esta persona que peleó, hizo esto y que lo otro, y era como algo que para mí era completamente normal. Pero entonces ahora que crezco y que sé como el sacrificio y la valentía que iba a ser como irte a pelear a la sierra y todas esas cosas, pues ahora que lo veo, pues siempre trato de preguntarle cosas y aprovechar de que es mi abuelo y preguntarle detalles que otras personas no pueden preguntarle. Y pues nada, me parece muy curioso y si ahora cuando paso el tiempo con mi abuelo, sí, esas son las cosas que hablamos. Por ahí hay una foto que está toda la familia. No, nunca se podrá reunir toda la familia. Una parte importante de la familia está Raúl con ustedes. Llegaron a ser una familia que, como alguien dijo, recordaba a los Maceo, en el sentido de que su madre había empujado a su hijo más pequeño a que fuera también a la guerra y después tuvo que vivir con el corazón recogido mientras estaban los 7 cumpliendo misión fuera del país en África. ¿Qué siente usted cuando piensa que es parte de esa familia, estirpe de leones, como le han dicho? Bueno, realmente hay que partir de la educación que nos dieron los viejos, ¿no?
de muy humilde, esa integridad familiar, a pesar de todo lo que vivieron, y siempre lucharon por lo mejor para nosotros, de darnos educación dentro de sus limitaciones. Y creo que sí, que una familia que es muy integrada, que nos respetamos mucho entre los hermanos, entre los sobrinos, y compartimos. Y esa foto que está ahí, que es de mis hijos, de todo por lo general, pero también nosotros, por ejemplo, cuando el cumpleaños de los viejos, del viejo, sobre todo él le gustaba mucho, y nos reuníamos allá en Managua, y a veces habían hasta 70, 80 personas al principio. ¿Y todos eran de la familia? Todos eran la familia o amigos muy allegados que iban allí. Y él, era muy bonito eso, ¿no? Porque participaban los nietos, los bisnietos. El viejo mío era muy familiar. Nacía alguien, él no se lo perdía, corría para allá a verlo. Se casaba una nieta, para allá iba el viejo. Era muy sociable, ¿no? Siempre. Y dentro de eso, pues uno se siente bien, no veo eso como nada extraño, ¿no? Yo dentro de mi familia me siento normal, mis compañeros, mis amigos. ¿Pero no siente que forma parte de una familia excepcional? No, creo que una familia numerosa dentro de toda la familia. ¿Y por fin Guile por qué? Bueno, cuando yo tuve esa razón me decían Guile. Ya. Y después cuando yo llegué a la sierra, todo el mundo me conocía por Guile. Y así sucesivamente hasta que llegué a La Habana. Ya te conté o te comenté que cuando se fue a hacer la lista el primer comité central, el comandante en jefe tenía que identificarnos por los apodos que teníamos, pues si no, no conocían. Hoy en día la mayoría que me conoce, bueno, ya me trata de Pardo, Pardito. Y Pardito era un hermano suyo. También un hermano mío, pero siempre me identificaba, es Joel, que siempre decía Pardito. Porque bueno, ya estaba Israel, era Israel. Manuel, bien. Benjamín era Mingolo. Samuel se mantuvo, Guile era yo, y así. Y nos conocían así. Y después, bueno, ya en Mane era Ramón, en Caimán era Ramoncito, y así como sucede. Y hoy en día mi familia sí, y muchos compañeros míos, Ramiro mismo, siempre. Vilma siempre me dijo, Guile, serie, siempre. Raúl siempre también antes, ahora bueno, y ahora estamos en la disciplina, ¿no? Hermosa foto con Raúl. En el 31 de agosto de este año está cumpliendo usted 80. ¿Y cómo se siente? Entero. Para seguir en el combate. Para seguir luchando. Bueno, le agradezco muchísimo. Por último, una pequeñísima pregunta. ¿Qué quisiera dejar como herencia, como legado, tanto a su familia como a las jóvenes generaciones? Primero, desearía tener salud para seguir cumpliendo la misión que tengo y ayudar en lo que pueda a la revolución. Segundo, que todo lo que hemos vivido pueda servir de experiencia, tal como yo la recibí del comandante en jefe, de Che, de Raúl, de Almeida, de todo aquello que venían ya del Moncada, que en la sierra nos servían de patrón, nos educaban, nos enseñaban. Es lo que yo puedo aspirar para las futuras generaciones, que sean buenos, que sean revolucionarios, que estudien mucho, que defiendan esta revolución, porque ellos no vivieron lo que vivimos nosotros, todo lo que tuvimos que transitar, y después llegó la revolución, llegó el desembarco, llegó Fidel, llegó con el Moncada, con todo eso, y pudimos salir de allá, de la sierra, mi familia, mis hermanos, si no, ¿cuál hubiese sido el futuro? Y ese no es el futuro que queremos para ahora. Bueno, le agradezco muchísimo y le agradezco sobre todo que dirigiendo la Defensa Civil de Cuba haya logrado para ella el reconocimiento mundial que tiene como una de las más eficientes y eficaces del mundo, aunque yo sé que a usted no le gustan las palabras altisonantes y le gusta siempre la sencillez. Le agradezco muchísimo que nos haya recibido y felicidades. Gracias a ti, a tu colectivo. Gracias. Bueno, así terminamos. Nos vamos con algunas imágenes de esas, de la historia de Guile. Yo no tengo confianza para llamarle Guile. El general de división Ramón Pardo Guerra, héroe de la República de Cuba. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Pero cuando me dicen Guile, es como me siento.